puede conocer la Biblia, pero no tiene el Espíritu Santo, que es el que nos convence, es el que redarguye al ser humano. Entonces haga una cosa antes de escuchar la palabra: ponga sus manitos sobre su cabeza, cierre sus ojos, dígale: gracias, Señor, por la inteligencia que me has dado, porque soy un hombre, soy una mujer inteligente, Señor, entendido o entendida, Señor, pero no basta con que yo sea inteligente, Señor. Dile: Señor, necesito de tu Espíritu Santo. Necesito que tu Espíritu Santo tome el control de este intelecto, tome el control de esta mente, tome el control de mi corazón, Señor, para que en verdad venga, Señor, un cambio, una transformación, Señor, un redarguir genuino, para que la palabra no se quede solo en letra muerta, porque la letra mata, pero el Espíritu, hermano, vivifica esa palabra que va a ser sembrada en tu corazón en esta mañana. Dile: Espíritu Santo, ven a mi vida, te necesito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre. Bueno, cerremos si quiere una puerta para que no se nos filtre tanto el sonido de la calle cuando pasen los buses y eso. Bien, vaya por favor a Efesios capítulo 4, verso 11. Hace 8 días, a propósito, venimos, mis hermanos, de una semana muy linda, maravillosa, de 3 días de ayuno. Los hermanos que hicieron la tarea de estar los 3 días en ayuno deben comprobar que hacer la voluntad de Dios es buena, agradable y ¿qué más? Perfecto. Lo mismo los que estuvimos en la vigilia antenoche, viernes, y ayer en la madrugada de sábado, también fue una bendición. Venimos, hermano, mejor dicho, de una semana hermosísima en la presencia del Señor. Ahora prepárese, mi amado hermano, porque hace 8 días el Espíritu Santo me decía que hay que tocar un tema que es el tema de la profecía. La profecía en la iglesia. Entonces vamos hoy a profundizar, porque si usted se ha dado cuenta, mi amado hermano, están de moda las iglesias que dan profecía, o las iglesias que se llaman proféticas, o los famosos profetas. Y usted dirá: bueno, pastor, ¿y qué es todo esto? ¿Esto será cierto? ¿Esto será correcto? ¿Qué será lo verdadero? ¿Qué será lo falso? Así como yo sé que muchos de nosotros que le tenemos tanto celo a la palabra, pues a veces estamos tan prevenidos de que el mismo Señor Jesucristo nos dijo: mirad que nadie os engañe, y nos dijo: tengan cuidado de los falsos profetas, que muchos de pronto ya se pasan al extremo diciendo que la profecía tampoco es de Dios. Entonces usted tiene que tener algo muy en cuenta: si la profecía es de Dios o la profecía no es de Dios. Pero ¿qué es la profecía? ¿Y cuál es la verdadera profecía? ¿Cuál es la sana profecía? Primero leamos Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Y quién es un verdadero profeta? Para que podamos discernir qué es o quién es un falso profeta. Amén. O sea, recuerde que siempre los hermanos que han estado en el discipulado, yo les he dado este ejemplo, para que usted sepa cuál es un billete falso. Hermano, tiene que aprender a conocer muy bien qué el verdadero. Amén. Ahorita que salió la nueva línea de billetes en Colombia, ¿qué es lo primero que le enseñan a usted para discernir el falso? A conocer el verdadero, ¿cierto? Le dicen: vea, le voy a mostrar el verdadero, y entonces nos enseñan el verdadero. Vea, esto tiene un holograma, esto usted lo coloca a la luz, esto tiene estas representaciones, estas figuras. Si usted no conoce el verdadero, obviamente es muy fácil que hermano, como decimos, le metan el falso. Es muy fácil. Pero para que no le metan el falso, tenemos que aprender a discernir qué es lo verdadero. Amén. Entonces, si nosotros decimos falsos profetas, usted dirá: o sea que ningún profeta es de Dios. No, existen verdaderos profetas. ¿Cuántos me están entendiendo? Existen verdaderos profetas. Le voy a colocar otro ejemplo. ¿Usted cree que alguien sería capaz ahorita de falsificar un billete de 7,000?
Yo creo que no, porque no existe el billete de qué. Entonces, ¿quién se va a colocar a falsificar un billete de 7,000 si no existe? Falsifican, ¿cuál? El real, el que es verdadero, pues ese lo quieren falsificar. Hermano, pues vuelvo y digo, nadie de pronto se colocaría a falsificar, a decir voy a sacar el billete de 110,000 que valga más un poquito que el de 100,000, porque hermano, de una vez uno detectaría, vea, lo va a pagar con un billete de 110,000 y usted de una vez, ¿es que está loco o qué? ¿Usted cree que yo soy bobo o qué? Porque el billete de 110,000 de una vez no existe. ¿Cuál falsifican? El de verdad, que es el de 100,000. Y entonces ahí es donde usted sí tiene que tener cuidado, porque el de 100,000 sí existe, no que no exista. Existe el verdadero, pero por eso lo falsifican. Entonces los profetas existen, son reales. Los profetas, hermano, Dios también los ha instituido dentro de la iglesia. Efesios capítulo 4 versículo 11, léalo conmigo, dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y qué más, y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Oiga, mire, todo esto tiene un propósito: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, lo primero que usted debe entender es que todo esto Dios lo ha colocado en la iglesia con un propósito: para edificar ¿qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Amén. Mire, el día de mañana, si yo le digo, hermano, voy a invitar a un profeta, no se asuste. Amén. Ay, el pastor ya cambió la doctrina, ahora se metió con los falsos profetas. No, lo que pasa es que, hermano, profetas de Dios existen. Lo que pasa es que a uno en estos tiempos le toca aprender a tener mucho cuidado de quiénes son los verdaderos profetas. Amén. Ejemplo, en la misión hay profetas, en la misión hay evangelistas. En la misión, hermano, hemos entendido en la misión, supongamos, ahorita nosotros, mi amado hermano, hemos entendido en la misión, supongamos que el pastor Enrique es un apóstol, porque es aquel que Dios ha colocado, hermano, para formar iglesias. No solamente es un pastor de una congregación, sino Dios lo ha permitido, hermano, también sacar y expandir la obra del Señor, y ha formado, y ha, hermano, dado unos fundamentos. Esa es la tarea también de un apóstol: dar fundamentos, hermano, doctrinales, formar también, hermano, pastores, lo que era Pablo. Pablo era un apóstol porque él era un formador también de discípulos, como el caso de Timoteo, como el caso, hermano, de Tito, como el caso de Filemón. Era un formador y por eso fue constituido como como un apóstol. Amén. Entonces no es que no existan, los existen, los hay. Lo que pasa es que también tenemos que tener cuidado, que también hay falsos. Amén. Cuando yo le diga, hermano, le voy a declarar una palabra profética, no se asuste, porque la palabra profética es real. Lo que pasa es que hay gente que se está aprovechando de decir palabra profética también, ¿para qué? Para manipular, para engañar. Entonces esta iglesia tiene que levantarse también con una madurez, aunque con un celo, hermano, por la sana doctrina. Por eso también Pablo, formando a aquellos hombres, le decía: tú ten cuidado y persiste en la sana enseñanza, en la sana doctrina. Cuídate, ten cuidado de ti mismo y de ¿qué? De la doctrina. Amén. Usted y yo, si algo tenemos, hermanos, si Dios lo ha colocado en este lugar, es porque si algo tenemos es celo por la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Nos da mucho temor, hermano, de desviarnos de la sana doctrina, pero ese temor no puede convertirse tampoco, hermano, en una prevención al punto de, hermano, y aquí le quiero enseñar un poco de lo que es la profecía. Mire, la palabra profética,
hermano, es una de las cosas que hace la palabra profética o la profecía, es retarnos al cambio. Diga conmigo, la profecía es un reto al cambio. Diga, es un llamado al cambio. Obvio que todo cambio, hermano, digamos que genera un riesgo, produce un riesgo. Pero aunque produce un riesgo, y obviamente nosotros tenemos celo por la palabra, pero cuando usted entiende, mi amado hermano, que la profecía es un llamado al cambio, a una transformación, entonces de ahí usted tiene que decirle: Dios mío, que esto no sea un temor, porque ahí es donde viene también la cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿dónde está escrito eso? Mire, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Vamos a profundizar en realmente cuál es una sana profecía. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Y ojalá, hermano, usted en esta mañana tome nota, tome apuntes. Vamos a estudiar lo que nos dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 14. Dice la palabra del Señor. Dice el versículo 3. Primera de Corintios capítulo 14, verso 3. Entonces la Biblia nos da parámetros para que usted discierna quién es un verdadero profeta y cuál es la verdadera profecía. Primera de Corintios 14, 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres. Mire que la Biblia no está diciendo no hay que profetizar, no. No, la Biblia dice que los profetas Dios también los constituyó, Dios los instituyó con un propósito, y es de edificar. Entonces aquí otra vez lo ratifica. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación. Eso ya lo entendimos ahorita. Todos los ministerios Dios los ha colocado para que usted y yo seamos ¿qué? Edificados. Amén. Pero mire lo que sigue diciendo. Dice: exhortación y ¿qué más? Consolación. Bien, entonces aquí en este versículo la Biblia nos da unos parámetros para que usted tenga presente cuál es la sana profecía. Dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Quiero detenerme ahora en esa segunda palabra, exhortar. Y aunque me anticipé ahorita, repito el significado. La palabra exhortación, repito, mi amado hermano, es un reto, es una invitación a un cambio. Amén. Exhortar es eso. Mire, cuando la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos. ¿Qué será exhortados? Decirle a su hermano que tomó por costumbre dejar de congregarse, decirle a su hermano: hermano, cambie. Amén. Yo le estoy profetizando al hermano cuando le digo: hermano, Dios dice no se deje de ¿qué? De congregar. Eso ya es una palabra profética sana, porque lo estoy retando al hermano, que él, como el hermano tomó por costumbre el dejar de congregarse, decirle: hermano, tienes que cambiar. Amén. La palabra profética nos lleva a eso. ¿Y para qué? Pues para que el hermano sea ¿qué? Edificado. Mire que Dios lo puede usar a usted, hermano, con voz de profeta. Y es más, Dios nos quiere utilizar a todos en la iglesia para que seamos profetas de Dios. Dios quiere usarlo a usted para que, si alguna persona no viene a la iglesia, usted con voz de profeta, como profeta de Dios, le diga a esa persona: amigo, camine a la iglesia para que cambie. Amén. Y eso ya es una exhortación para que se edifique. Entonces, vamos entendiendo, mi amado hermano. Ahora le voy a dar un significado de qué es profetizar. ¿Cuál es la profecía? ¿Quién es un profeta? Un profeta es aquel que habla lo que Dios dice. Así de sencillo.
Diga conmigo, un profeta es aquel que habla lo que Dios dice, no lo que a él se le ocurre, no lo que él se imagina, no ni siquiera, hermano, lo que él se sueña, porque hay personas que son muy dadas a que todo lo que se sueñan, hermano, lo van contando, y de pronto, hermano, fue que, repito, no sé, pasó una mala noche, comió frijoles con cumis anoche y pasó una mala noche. Y hay personas, hermano, que van diciendo un poco de cosas que se imaginaron, que pensaron, hermano, que sospecharon, que creyeron. Pero el verdadero profeta no habla lo que él pensó, lo que él se imaginó, lo que a él se le ocurrió, sino el verdadero profeta tiene tanto cuidado de hablar únicamente lo que Dios le dice que hable. Amén. De ahí que usted tiene también que aprender a tener cuidado. Si es, hermano, su imaginación, si es, hermano, solamente que usted sospechó, si usted, mi amado hermano, repito, ¿cómo se llama eso? Bueno, sugestionar, hermano. Pero un verdadero profeta de Dios solamente habla por inspiración de Dios, lo que Dios dice. De ahí le voy a decir algo. A Cristo mismo lo tenían por profeta. Cristo en alguna vez preguntó: ¿qué dice la gente que soy yo? Y a Cristo lo tenían por profeta, porque el pueblo de Israel reconocía que Cristo no hablaba cosas que a él se le ocurrían, sino que él venía trayendo un mensaje ¿de quién? De Dios. Amén. De ahí cuando usted va al Evangelio de San Juan, Cristo ni siquiera vino a hablar por su propia cuenta, sino lo que el Padre, lo que Dios le reveló que él tenía que decir. Juan capítulo 15, versículo 15. Entonces hay personas, hermano, que hasta se atemorizan porque una persona le dijo: uy, anoche me soñé con usted. Oiga, hermano, y eso sí que hasta lo utiliza el diablo para crear enredos sentimentales. De pronto un hombre le dice a una mujer: oye, anoche me soñé contigo, Dios me mostró que tú ibas a ser mi esposa. Y apenas la muchacha, ¿que qué? Pero a mí no me ha mostrado nada. Pero mire, hermano, que aún hay iglesias que se mueven en esos enredos, hermano, y luego termina casándose la muchacha. Hace un año una muchacha, hermano, está ahorita viviendo en otro país, amiga de mi esposa, y le escribí a mi esposa y la llamó de otro país, de Australia, y se está congregando en una iglesia de Australia, y la llamó toda asustada. Le dijo a mi esposa: ay, es que aquí me apareció un muchacho que Dios le mostró que yo iba a ser la esposa, pero a mí no me ha mostrado nada, a mí no me gusta. Y toda la iglesia ya le estaba diciendo: ay, Dios ya le mostró que usted iba a ser. Y ella decía, y hermano, hay gente, y hay personas que se mueven a través de eso, hermano, y lamentablemente al año terminan divorciados, que eso no era de Dios, que no sé qué. Así vino una persona también a pedirme consejería: vea, pastor, yo estuve en una iglesia donde allá eran los pastores los que casaban a la gente, vea, Dios me mostró que ella es. Y luego, hermano, terminaban en los enredos, hermano, más bravos. Terminaban y luego: y pastor, ¿y ahora qué hago? Bueno, hermanito, ahí sí a mí no me metan problemas. Si usted ya se casó, ay, pastor. No, hermano, porque ahí sí, si usted se dejó engañar por un falso profeta, yo no quiero ser el segundo falso profeta que lo engañe. Empiece ahora a vivir por la palabra. Amén. Ese es el problema. Entonces usted tiene que aprender, hermano, a tener mucho cuidado. Cristo mismo, Juan capítulo 15, versículo 15, a él lo consideraban como profeta, porque es que el mismo Cristo dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Oiga, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado ¿a qué? A conocer. Jesucristo dijo: yo no hablo por mi propia ¿qué? Cuenta. De ahí que a Cristo lo tenían también por profeta. Cristo no vino a hablar imaginaciones personales, y aunque era
Dios mismo. Pero Cristo dijo: yo solamente he venido a hablar lo que oí ¿de qué? De mi Padre. Amén. De ahí que cuando usted mira en Jeremías, el profeta Jeremías, inspirado por Dios, hace un llamado de atención a aquellos que se dicen ser profetas pero no lo son. Apocalipsis también dice: ustedes han hallado a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Muy bien. Mire Jeremías capítulo 23, por favor. En el versículo 30. Pero para eso usted tiene que aprender a discernir, repito, cuál es la palabra de Dios genuina, pura, real, para que no se vaya a dejar ilusionar. Amén. Porque si algo hace el diablo es un vendedor de ilusiones. Dígale a la persona que está a su lado: el diablo es un vendedor de ilusiones. Jeremías capítulo 23. Y entonces aquí la palabra de Dios nos dice: tenga cuidado con aquellos que se llaman profetas, pero realmente no lo son. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas, oiga, que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños ¿qué? Mentirosos, y los cuentan. Y el problema ¿cuál es? Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus ¿qué? Lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y mire el problema, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice que Jehová. Mientras la palabra profética real edifica, la palabra profética mentirosa destruye. La palabra profética mentirosa corrompe. ¿Sí se dio cuenta, mi amado hermano, del puente que se cayó ahorita había a Los Llanos? Mal edificado, mal construido, hermano, y lamentablemente ¿qué ocasionó? Tanto pérdidas económicas como, lo más delicado, pérdidas humanas. Cuando no hay buenos fundamentos, lo único, hermano, que alguien hace es dañar. Y de ahí que han surgido, dice la palabra de Dios, que se levantarían mucha gente, falsos profetas, que lo único que han hecho es hacer daño ¿a qué? A la iglesia de Cristo. Porque si han atrevido a decir: Dios me mostró. Vea, si algo yo le tengo temor, hermano, de Dios, es decir: Dios me mostró, si Dios no me ha mostrado nada. En la vigilia me atreví a decirles: hermano, Dios, escuché la voz de Dios, hermano, pero cuando yo le digo eso, hermano, mire, fue porque realmente fue así. Dios me despertó a las 4 de la mañana y el Espíritu Santo habló a mi oído. Pero hermano, el Espíritu Santo ¿qué me decía? Me decía: niéguese a sí mismo. ¿Cuánta gente ya está cambiando la palabra porque hagan lo que quieran, porque Dios sabe, porque esto y lo otro? Pero están cambiando mi palabra, y mi palabra: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese ¿a qué? A sí mismo. Y yo entiendo que es el Espíritu Santo de Dios, porque no me está sacando de lo que está escrito. Yo no me soñé ni se me ocurrió: hermanos, Dios me mostró que no sé qué. Uy, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque lo único que puedo hacer es hacer un daño. De ahí que hay muchas sectas. Por eso dice la palabra: es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien venga tropiezos. Porque cuando se levanta un falso profeta a decir: Dios me mostró, y no era de Dios, lo único que hace es dañar la fe de la persona. Eso es lo que ocasiona, no edifica. Lo único que hace es decir: pero es que a mí me dijeron que Dios le mostró, y entonces ahora fue que Dios no le mostró. Entonces la persona ya empieza a dudar.
Mire cuánta gente no ha salido a decir que el mundo ya se va a acabar y que Dios les mostró. Y mucha gente dice, y no se acabó el mundo, y entonces ¿dónde está ese que Dios le mostró? Y ya mucha gente, por eso dice la palabra, ya muchos lo tienen. ¿Por qué? Por tardanza. Ya mucha gente deja de creer en la venida de Cristo Jesús, y no por culpa, hermano, de su palabra, y no porque Él no vaya a venir, sino porque han surgido muchos falsos profetas diciendo tal fecha, este año, en septiembre, en abril, tal día, y mucha gente dice, uy, de verdad, y no vino. Pero hermano, lamentablemente, porque fue un falso profeta, cuando la palabra dice que el día y la hora, nadie lo sabe. ¿Y a cuánta gente no han dañado? Los mismos testigos de Jehová, hermano, han cambiado las fechas un poco de veces, y así un poco de sectas, y lo único que hacen es dañar la fe. Por eso, hermano, aquí el Señor está diciendo, yo estoy en contra de esos falsos profetas que lo único que hacen es endulzar sus lenguas, endulzan. Y dice que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni los mandé. Vamos a seguir mirando, mi amado hermano, entonces cuál es una verdadera profecía. Vamos a Hebreos capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Vamos a mirar ahora cuál es la palabra profética más segura, y la que yo le estoy, mi amado hermano, impartiendo en esta mañana, aunque usted seguramente no me considere como un profeta. Y bueno, yo tampoco, hermano, yo no me quiero dar un título de profeta, aunque Dios me ha puesto como pastor. Y hoy quiero que usted entienda eso. Dios me puede usar como un profeta, aunque el llamado que Dios me ha hecho es ser pastor. Usted dirá, pastor, ¿cuál es la diferencia entre un profeta a un pastor? Un profeta, hermano, da una palabra revelada por Dios. Apocalipsis es un libro profético. Es una palabra revelada ¿por quién? Por Dios. ¿A quién se le reveló Dios? A Juan. Tanto que se conoce como el libro de la revelación. Y es el libro, hermano, profético más interesante, que nos habla de los acontecimientos de los últimos tiempos. Es una revelación dada por Dios. Pero mucha gente a veces no entiende la revelación del profeta. Mucha gente no entiende el profeta. Entonces, ¿quién es un pastor? Pastor. Un pastor es aquella persona que Dios usa para tener paciencia con las ovejas. Por eso Cristo le dijo a Pedro, apacienta mis ¿qué? Porque como la gente a veces no entiende la palabra revelada, ¿cuántos entienden el Apocalipsis? Y es una revelación de Dios. Y es un libro profético. Pero muy pocos lo entendemos. ¿Qué es eso de la bestia, de la cabeza, de los cuatro no sé qué? Uy, esto que es enredo, pastor. ¿Qué es eso de las copas de la ira? ¿Qué es eso de los caballos? Que el jinete. Y es un libro profético. A veces la palabra profética, mi amado hermano, el que Dios usa por profeta, aunque Dios le da la revelación, muy poquita gente la entiende. Pero el pastor es aquella persona que con paciencia, por eso dice la palabra, apacienta. Apacienta, mi amado hermano, va con paciencia, hermano, con paz, hermano, guiar a las ovejas con mucha paciencia. Por eso Jesucristo, aunque la gente lo consideraba como un pastor, como un profeta, perdón, Jesús no se consideró a él mismo como un profeta, aunque la gente lo veía como profeta porque era un hombre que dio revelación de Dios, y por eso mucha gente ni lo entendía. Pero Jesucristo se hizo llamar a sí mismo, yo soy el buen pastor. Amén. A mí no me interesa que usted me llame profeta. Yo no quiero,
Ni tampoco, hermano, yo me voy a dar un título ahora, hermano, yo soy el profeta de esta iglesia. Eso es lo que menos me interesa. Porque yo he entendido que aunque ahorita le estoy dando a usted una palabra profética revelada por Dios, Dios me ha colocado, hermano, a orientarlo a usted con mucha paciencia, a apacentarlo, para que comprendamos poco a poco esa palabra que Dios ya ha revelado, pero con toda paciencia Dios me ha puesto en este lugar para que usted y yo la entendamos. Amén. O sea, para mí también el mayor honor, si Cristo se consideró el buen pastor, qué honor es que Dios me haya colocado y me haya instituido como un pastor. El problema de mucha gente, hermano, es que vive por nombres. Apóstol. Hermano, yo soy el apóstol. Y no es por un título, no es que el apóstol, hermano, sea un título mayor. No, es un ministerio especial dentro de la formación de la iglesia del Señor. El profeta, uy, es que suena más chévere cuando uno le dicen que hubo profeta, ¿cierto? Hermano, chévere que ustedes me digan profeta, profeta de Dios, aleluya. Es lo de menos. Ahora, si Dios tiene a alguien, repito, por profeta, tampoco es por qué subestimarlo y no por qué no reconocerlo como un profeta. Amén. Pero es un ministerio dado por Dios que ni siquiera uno mismo, hermano, se puede autonombrar. Por eso digo, aunque la gente decía, hermano, uy, este como que es un profeta, Cristo sabía que él vino a ser un ¿qué? Un pastor. Un pastor de unas ovejas. Él vino a buscar lo que se había ¿qué? Él vino por las ovejas perdidas ¿de qué? De Israel. Amén. Y aunque lo consideraban como profeta. Pero vamos a seguir mirando. Y ahora nosotros, hebreos, ¿cuántos me van siguiendo hasta allí? Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra? Bueno, para eso Dios me ha colocado, hermano, para orientarlo, para guiarlo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice la escritura: Dios, habiendo hablado, oiga, muchas veces y de muchas ¿qué? Maneras, en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. ¿Dios usó a los profetas? Claro. Dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Oiga bien, mire que la Biblia no desconoce que Él utilizó a los profetas. Dice, en otro tiempo Él utilizó a los profetas, pero dice, y ahora en estos postreros días Dios nos ha hablado, ¿por quién? Diga, por Jesucristo. Pastor, entonces, ¿cuál es la palabra profética de estos tiempos? Hermano, profetizar en estos tiempos es hablar lo que Jesucristo dijo. Amén. El problema es que mucha gente tiene comezón de oír, por eso, hermano, ahorita se van a la que les habla al oído y ya no quieren escuchar lo que Cristo dice, hermano. Sino a veces, hermano, uno ve que la gente se queda hasta sentada esperando a que le hablen al oído. Oiga, y uno a veces dice, yo no sé, porque nunca he entrado a un culto de esos, pero me imagino, hermanos, si hacen un culto de 2 horas y van a leer la palabra del Señor, mire, yo creo que ya Jesucristo nos está hablando y nos está profetizando a todos. ¿Usted para qué tiene que esperar, hermano, a que terminemos ahorita a las 12 del día y luego, pastor, yo me voy a sentar a que usted me profetice? Cuando ya el Señor nos está diciendo, hermano, que en estos postreros días Él nos ha hablado, diga conmigo, por su palabra. Usted no tiene que hacerme fila ahorita, hermano, después de un culto de 2, 3 horas, sabiendo que Jesucristo ya le está hablando, a esperarme ahorita más tardecito a ver si yo le hablo al oído. Cuando la Biblia dice, Dios utilizó a esos profetas en esos tiempos, pero ahora la profecía es que usted le ponga atención a las palabras de Cristo Jesús, sin comezón de oír. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra profética de Cristo, ¿cuál fue? Recuerde, hermano, la palabra profética exhorta. La exhortación significa un llamado al cambio. ¿Sabe qué fue lo que Cristo vino a hacer? Llamarnos a un cambio.
¿Qué es la palabra profética de Cristo? Marcos, capítulo 1, versículo 15. ¿Por qué a Jesucristo? ¿Por qué Juan el Bautista fue un profeta? Porque Juan el Bautista como profeta vino, hermano, a que la gente cambiara. Arrepentidos, cambien, conviértanse, renuncien al pecado. Obviamente ahorita ustedes sabrán que los profetas falsos de estos tiempos son los únicos que hablan, hermano, de la prosperidad. Entonces la gente está confundiendo esos profetas, los que hablan de plata. Te va a ir bien, vas a ser millonario. Pero ¿cuál es el problema? No porque la Biblia no nos hable de prosperidad, la Biblia sí nos habla de prosperidad. El problema es hablarte de prosperidad sin, hermano, llevarte primero a un cambio, porque no hay prosperidad si primero no cambias. Ese es el problema de la falsa profecía. Dios me mostró, ven tú, yo ya te vi con mansión, con casa, carro y beca. Y le está hablando a un hombre, hermano, que tiene como 5 mujeres. Está hablando a un adúltero. Así le pasó, me acuerdo, una persona se reía porque una vez llevaron a un profeta a una iglesia y decía que lo llamaron a él, le dijeron: Dios me muestra que Dios tiene para ti una mujer, ya Dios. Y él decía: este pícaro no sabe que yo ya soy casado, lo que pasa es que no vine con mi esposa hoy al culto. Y él me contaba eso, hermano, tremendo. Mire lo delicado, hermano. Y ahí es donde usted imagínese una persona, hermano, Dios me mostró que te tiene una mujer, y esa persona diciendo: no, mire, no edifica, lo único que hace, hermano, es corrompe a la gente. Porque entonces ese dirá: este es un manipulador, este es un mentiroso. Pero Dios me muestra que vas a tener plata, vas a tener millones, van a pasar millones. Y una vez más le digo, Dios nos habla de la prosperidad. Dios nos habla de que te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado. Dios dice que el Señor se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Pero lo primero que el Señor nos habla es de un cambio, una transformación. No hay prosperidad, hermano, en mi Biblia sin transformación, sin cambio, sin palabra de exhortación. Entonces, ¿cuál fue la palabra de Cristo? Marcos capítulo 1. ¿Qué fue lo que Cristo, para que nosotros entendamos lo que leímos ahorita en Hebreos? Dios, habiendo hablado por los profetas en otros tiempos, ahora ha hablado por su Hijo. ¿Qué fue lo que predicó Cristo? Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mire, Juan el Bautista no fue un profeta de la prosperidad. Juan el Bautista fue un profeta de cambio. ¿Y sabe por qué estaba encarcelado? ¿Alguien sí sabe la historia de Juan el Bautista? Porque le decía a Herodes: cambie, mijo, que esa no es su mujer. Tremendo, hermano. Le decía: no, señor, esa no es su mujer. Y hermano, encarcelado. ¿Y sabe qué hicieron luego con Juan el Bautista? Le mocharon la cabeza. Y entonces dice la palabra, el versículo 15: predicando el evangelio del reino de Dios vino Jesús. ¿Y qué fue lo que vino a decir Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? Arrepentíos. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Cambio de vida, transformación. Amén. Jesucristo dijo: el que no naciere ¿de qué? De nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Y esa era la palabra con la cual Dios lo había mandado. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean ahora en el ¿qué? En el evangelio. Crean en las buenas nuevas que yo traigo. Pero primero, Juan el Bautista decía: si ustedes van a bautizarse, hagan frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Cambien. Amén. No me vengan a mí como quien dice: a ver si yo les digo. Porque mire, ¿cuál es el problema? Y aquí quiero llegar. ¿Cuál es el problema de la palabra profetizar o profecía?
mucha gente la tiene solamente, hermano, la comparan como adivinación. Y mucha gente quiere que le profeticen, no, hermano, para que se les hable de arrepentimiento, cambio de vida, sino para que le adivinen el futuro. Y a mí la Biblia me dice que Dios aborrece la adivinación. Oiga, y entonces no es lo mismo profetizar que adivinar. Pues no, por eso son dos palabras totalmente diferentes. O si no, para esa gracia aquí yo también coloco, hermano, un letrero que diga adivinos. Cuando yo entiendo que Dios abomina, que Dios aborrece los adivinos, yo tengo que entender entonces cuál es la diferencia de adivinarle, de acertar con el futuro de una persona, a profetizarle a alguien. Pastor, ¿no es lo mismo hablarle del futuro a la gente? No. Pero mucha gente ha creído que es eso, que le predican el futuro. Yo me voy a una iglesia, claro, como ya, hermano, hay mucha gente que sabe que la adivinación no es de Dios. Uy, una bruja no. Pero ahorita entonces colocan el título iglesia profética. Entonces, para mucha gente, y muchos están utilizando, hermano, de eso, colocar ahora, no, esta iglesia es profética, para que cuando la gente lo vea, la gente diga, aquí es donde me van a hablar de ¿qué? Del futuro. Ese es el pensamiento de mucha gente. Ya no voy a donde el brujo, sino ahora voy donde colocan un letrero iglesia profética, porque aquí es donde sí me van a dar con el chiste de que me adivinen el ¿qué? El futuro. Pastor, ¿y entonces qué diferencia tiene? Ya le estoy diciendo, hermano, la palabra profética te lleva al arrepentimiento, al cambio. La palabra profética edifica, la palabra profética exhorta. Amén. La palabra profética primero, hermano, te tiene que llevar a un cambio. Y de ahí que la Biblia dice, voy a otro texto, segunda de Pedro capítulo 1 verso 19, para que usted y yo estemos seguros. La palabra profética ya la tenemos y lo leímos ahorita en Hebreos. Es la que usted tiene en sus manos. Créanle al evangelio. Amén. Díganle a la persona que está a su lado, créale al evangelio, hermano. Por poquito dígale, créale al profeta que le está predicando, hermano. Y no porque yo sea un falso profeta, es que yo le estoy diciendo, es créale a Jesús, créale a la Biblia. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. Dice la palabra del Señor, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, oiga, ellos hablaron lo que se les vino a la cabeza. Ellos hablaron porque se dejaron emocionar. Ellos hablaron por plata, por interés económico. No, hablaron porque habían sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Usted es donde tiene que tener mucho cuidado, hermano. Si usted, mire, y le digo una cosa, hermano, yo no tengo y yo no estoy interesado en colocarle un título, cambiarle el letrero a la iglesia para que me entre más gente, porque la gente seguramente venga y encuentre entonces un letrero iglesia profética, porque ahorita obviamente está de moda, iglesia apostólica y profética. Aquí es donde me van a hablar al oído, aquí es donde me van a revelar el futuro. Mire, yo no tengo necesidad de eso, porque yo ya entiendo, hermano, que aquí, mire, aunque usted no lo haya visto, aunque yo no tenga un letrero de iglesia profética, déjeme decirle que esta es una iglesia profética, porque todos los días yo le he predicado a usted, hermano, y lo he retado a un cambio de su vida. Amén. El día, hermano, que yo no le haya retado, hermano, a que usted tiene que cambiar de vida, entonces ahí hay algo anda mal. Pero yo todos los días le estoy profetizando a usted, porque todos los días lo estoy exhortando a que tienes que cambiar de vida.
Y no tengo necesidad de ponerle un nombre, iglesia profética. Ay, ¿a qué me van a adivinar? Uy, pastor, llámeme al frente. Cuénteme a ver qué ha visto usted. ¿Qué se soñó? ¿Se soñó conmigo anoche? Yo le estoy diciendo, hermano, cambie. Transformados en el espíritu de vuestra ¿qué? De vuestra mente. Arrepiéntase. Si no hay arrepentimiento, que fue las mismas palabras que utilizó Pedro. ¿Sabe que Pedro, aunque fue un apóstol, mire que Pedro fue un apóstol, sin embargo Pedro como apóstol profetizaba? Ay, pastor, ¿dónde? Hechos de los Apóstoles. Pedro era un apóstol, pero es que el apóstol profetiza, el pastor profetiza, el evangelista profetiza, mientras de la palabra profética más segura. Mientras le diga a la gente, crea en el evangelio. Mire que el evangelista le está diciendo a la gente, crea en qué, en el evangelio, arrepiéntase. Está profetizando. ¿Qué fue lo que hizo Pedro como apóstol de Jesús? Profetizó. ¿Dónde, pastor? Hechos de los Apóstoles. Dice en el capítulo 3, versículo 19. Mire que Pedro fue un hombre, hermano, profético. ¿Qué fue lo que profetizó? Dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y que convertidos. Pero mire que Pedro primero los lleva al cambio de vida, los lleva al evangelio. Arrepentidos y convertidos. ¿Qué estaba haciendo con esa gente? Los empezó a edificar. Lo que yo estoy haciendo en esta iglesia, hermano, es edificándolo a usted. Aquí hay un cambio de vida. Eras borracho, ya no más borracho, hermano. Eras mentiroso, no más. Eras infiel, no más infiel. Amén. Arrepiéntete, hermano. No más, no juegues más con tu salvación. Yo como pastor, pero hermano, como profeta de Dios, te estoy diciendo las mismas palabras. Arrepiéntete, cambia, conviértete. Pero viene la palabra, hermano, profética, porque el significado que más me llama la atención, hermano, de profecía no es adivinar. Profecía, hermano, es adelantar. Profecía es anticipar. Y lo que hizo Pedro aquí no fue adivinar. Lo que hizo aquí Pedro fue profetizar. Se anticipó algo que si ellos cambiaban de vida, mire, se anticipó a lo que les iba a venir. Dice la palabra, para que sean borrados vuestros ¿qué? Pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Pedro no los cogió y dijo, venga que Dios me mostró que van a venir tiempos de refrigerio para tu vida. Ay, la gente. Pedro lo primero que les dijo fue, los exhortó, cambien de vida, arrepiéntanse, conviértanse. Pero hermano, les profetizó. ¿Por qué? Porque les anticipó que cuando ellos iban a cambiar, ¿qué era lo que les iba a venir? Tiempos de ¿qué? De refrigerio. Todo profeta de Dios lo que hizo fue anticipar, pero hablándoles de una transformación, hablándoles que tenían que cambiar. Obvio que la profecía tiene que ver, hermano, con algo que va a acontecer el día de mañana, pero no va a acontecer si no hay un cambio. Pedro les estaba diciendo, van a venir tiempos de refrigerio, que eso es lo que mucha gente utiliza. Vienen tiempos de refrigerio, pero no les hablan de cambio. Entonces se convierte en un falso ¿qué? Profeta. Porque no les habla lo primero, y lo primero es exhortación, lo primero es cambio, lo primero es el reto a un cambio de vida. Y por eso le digo, aunque aquí no tengamos un título iglesia profética, yo le profetizo todos los días a usted. Yo le digo, hermano, si usted cambia de vida, Dios te va a llevar a tiempos de refrigerio. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús? De ahí, mi amado hermano, que le voy a hablar de los profetas del Antiguo Testamento. El profeta Jonás,
¿Cuántos consideramos a Jonás como profeta? Jonás fue un profeta. Pero ¿cuál fue la palabra que Dios le mandó a Jonás a predicar? Nínive, arrepiéntanse, no, si no sabe qué va a hacer Dios. Mire que les estaba anticipando algo, pero ¿sabe a qué los llevó Jonás? A un cambio de vida, a una transformación, a un arrepentimiento. El profeta Joel, por eso es que están ahí en la Biblia, porque esos sí eran verdaderos ¿qué? Profetas. Pero ¿sabe qué dice en el profeta Joel? Proclamad ayuno, convocada asamblea. Vaya usted, hermano, ¿qué profeta le dice eso al pueblo, hermano? No, eso sí les hablan de casa, carro y beca, ilusiones. Pero antes ya le están diciendo, ya no es necesario ayunar, ya no es necesario vigilar, ya no es necesario. Uy, hermano, mire, los que se perdieron la vigilia este viernes, Dios nos llevó a entender de una manera tan linda, hermano, y tan práctica lo que acontecía en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, mi amado hermano, dice la palabra que acontecían grandes señales, prodigios. Hermano, dice la palabra que se convertían en gran número. Dice que venían a donde otros pueblos. Dice la palabra que aún con la sombra la gente se sanaba, que todos los que venían endemoniados recibían libertad, todos. Usted dirá, y pastor, ¿y por qué no vivimos eso mismo? Por ahí vemos uno que otro milagro esporádico. Por ahí vemos que se nos convierten 1 o 2 al año. Por ahí vemos, hermano, que uno que otro se liberta. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Hermano, las prácticas de la iglesia primitiva eran diferentes a las que vivimos hoy. Las prácticas de la iglesia de Hechos de los Apóstoles era que perseveraban unánimes cada día en el templo. La práctica de la iglesia de Hechos de los Apóstoles es que estaban unánimes juntos. Las prácticas de los Hechos de los Apóstoles era, hermano, que Pablo se colocaba a predicar, hermano, y terminaban en vigilia. Vigilaban. La práctica de los Hechos de los Apóstoles, hermano, era que se la pasaban en ayunos. No dice un ayuno, se la pasaban en ayunos. Pero hoy queremos ver lo mismo, milagros, prodigios, conversiones, pero no hacemos las mismas prácticas de la iglesia primitiva. Y así no podemos. O sea, los resultados no van a ser los mismos. Que yo preparar el arroz, hermano, como me lo enseñaron, con una de arroz por 2 de agua, hermano, a yo echarle una de arroz y una de agua. Si yo lo practico diferente, me va a quedar como diferente. Y eso fue lo que el Señor nos enseñó el viernes en la vigilia. Si queremos, hermano, ver lo mismo que acontecía en Hechos de los Apóstoles, nos toca mirar cuáles fueron las prácticas que ellos hicieron para que se moviera tanto el fluir del Espíritu Santo de Dios. A diferencia del problema que empezó a acontecer en Corintios, en Gálatas, que nos fascinó, quien temo que vuestros sentidos se hayan extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, ya la iglesia empezó, hermano, a perder. Ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, han terminado ¿en qué? En la carne. Y así no se puede. Pero Hechos de los Apóstoles fue una iglesia de avivamiento, de conversión, de milagros, de prodigios, de liberaciones. Los demonios, hermano, temblaban. Hermano, a esos no conocemos, pero a Pedro y a Juan, esos sí los conocemos. Los demonios, hermano, sabían. Pero porque es que las prácticas, hermano, eran diferentes a las prácticas que de pronto tenemos también en estos tiempos. Y con eso, hermano, le hago el paréntesis. Pero mire que los profetas llevaban al pueblo, bueno, queremos ver la gloria de Dios, vamos a cambiar. Elías, ¿cuántos consideramos, hermano, al profeta Elías como un tremendo profeta de Dios? ¿Qué era lo que profetizaba Elías? Bueno, ustedes verán, si van a seguir a Baal, ustedes verán. Pero si van a servir a Jehová, reconocer que Él es Dios. Pero aquí no vamos a estar entre dos pensamientos: o si servís a Baal, o servís a quién, a Jehová. Cambien. Esos eran los profetas de Dios. Amén. Oiga, y eso seguimos siendo los profetas de Dios, los que únicamente, hermano, predicamos lo que Dios dice que tenemos que decir. Cambien, transfórmense, conviértanse. Si quieren ver, y es una predicción, llamémoslo así,
¿Quieren ver tiempos de refrigerio? Cambien. Vamos a ver tiempos de refrigerio donde cambiemos. Amén. Ahora, quiero también introducirlo a usted a lo siguiente. ¿Quiere usted ver, hermano, también cambios? Pues la Biblia también dice, mire, supongamos este pasaje, hermano, tan lindo. Bueno, antes quiero que mire Habacuc capítulo 2, versículo 2, a un pasaje que lo había dejado por alto, pero era tan tremendo, hermano, que Dios mismo le decía a sus profetas que escribieran la visión, que escribieran lo que Dios les estaba mostrando. Porque el problema es que mucha gente se lanza a decir, y por eso dice la palabra, tenga cuidado, porque ninguna profecía es de interpretación ¿qué? Entonces por eso mucha gente se le habla al oído. Pero, hermano, lo tremendo es que aquí Dios le decía a este profeta, vea, yo le voy a mostrar algo a Habacuc, pero dice el versículo 2, y Jehová me respondió, Habacuc 2:2, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, y aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura al fin y no mentirá. Oiga bien, diga, no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Y qué más? Y no tardará. ¿A qué voy con esto, hermano? Que esos profetas, Dios les decía, mire, escríbalo. Porque es que, hermano, imagínese que un profeta que se colocara, hermano, a decir cosas que no eran, lo iban, hermano, era apedreando. Y con eso le digo, ¿cuánta gente en este tiempo, hermano, no se lanza a decir un poco, hermano, perdóneme la expresión, de babosadas, de basura? Pero escríbalo. O sea, afírmelo, que Dios de verdad le mostró, para que el día de mañana, no, que Dios me mostró que en septiembre se va a acabar el mundo. Escríbalo, fírmelo. De aquí a septiembre sabemos si usted es un verdadero profeta de Dios. Amén. Pero si pasa septiembre, hermano, lo triste es eso, que ahorita hay mucha gente que sale diciendo que Dios les mostró y luego no pasó nada. Ay, pero es que no sé qué, es que no me entendieron. No, por eso Dios le decía, la visión se la estoy mostrando, pero escríbala. Como quien dice, esto no es mentira. Amén. Por eso cuando leemos la palabra profética más segura es que Cristo no ha mentido y no mentirá. Con eso yo me salvo responsabilidades. Amén. Con eso, hermano, yo no me coloco a hablar cuentos, sino yo vivo, hermano, sometido a la palabra profética más segura, porque es la palabra que no miente. Donde yo me coloco, hermano, también a pronosticar, oiga, a adivinar, a predecir algo. Hermano, usted el día de mañana dígame, bueno, pastor, escríbamelo. Demuestre lo que usted es un profeta. Pues, hermano, si Dios me lo mostró, vea, yo soy capaz de escribírselo, hermano, en tablas, en papel, en pergamino, hermano, en lo que sea. Porque la Biblia dice, mientras sea palabra dada por Dios, no mentirá, aunque tardare, no mentirá. El problema es que mucha gente se lanza a decir cosas que Dios no les ha mostrado y no tienen un fundamento. Luego dicen, no, esto lo colocan en YouTube. ¿Sabe qué hacen luego con los videos de YouTube? Los eliminan. Porque no se cumplió. Y él, sin vergüenza, sigue diciendo que él es un profeta. Entonces ahí es donde viene, hermano, la seriedad de lo que es de verdad una palabra que profética. Por eso la Biblia nos dice, hermano, hoy usted y yo creámosle a lo que nos dijo el Hijo de Dios, Jesucristo. Que cuando viene Cristo, ya Cristo nos dejó unas señales, ya Cristo nos dejó unas advertencias, ya Cristo nos dijo, hermano, que vendrían terremotos, hambres, que se levantarían falsos cristos. Hermano, Cristo ya nos dejó las señales, pero eso sí, el día y la hora no lo sabemos. Pastor, ¿cuándo? No me meta, hermano, en problemas de falsa profecía. Amén. Ahora, ¿usted quiere ver la gloria de Dios? Bien. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Ahí es donde usted, oiga bien,
puede utilizar la palabra profética con el compromiso, repito, de que usted, hermano, se sustente en lo que Dios dice, en que se alinee a lo que Dios dice, en lo que Jesucristo dice. Pastor, ¿yo puedo profetizar en este tiempo? Ya le enseñé, hermano, que profetizar es usted alinearse a lo que Cristo dice en su palabra. Si usted se sale de la palabra, ya es problema suyo, y si usted se cree profeta. Pero desde que usted se alinea a la palabra del Señor, hermano, el Señor le dice: profetiza. Ezequiel capítulo 37, dice la palabra del Señor en el versículo 3: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, oiga, me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de ¿quién? De Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y que y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Oiga, profeticé pues como me fue ¿qué? Mandado. Y hubo un ruido mientras yo ¿qué? Profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos ¿qué? Espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Aquí la palabra nos reitera, hermano, cuál es la correcta profecía otra vez: lo que ha dicho únicamente Jehová el Señor. Mire, se dice que Moisés fue el primer profeta. ¿Por qué? Porque cuando Moisés le dijo al Señor: Dios, ¿pero qué le voy a decir a Faraón? Tranquilo, Moisés, usted solamente tiene que decir lo que yo le diré. Amén. O sea, ¿qué era lo que tenía que ir a hacer Moisés? Decirle a Faraón: Faraón, Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. Punto. Profetizar. Aquí Dios le estaba diciendo a Ezequiel: profetiza, pero solamente habla lo que Jehová ¿a qué? Ha dicho. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su familia, en su economía, en su salud, en todo lo que usted emprenda? Mire, Dios le da la oportunidad a usted que profetice. Si usted quiere ver un cambio, si usted quiere ver transformado, cuando hablamos de profecía, obvio que estamos hablando de un hecho también futuro, de un acontecimiento futuro, de algo que va a acontecer en el futuro. Usted quiere ver una transformación, usted quiere ver el día de mañana a su esposo a los pies de Cristo. Usted quiere ver a sus hijos llegando a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le dice el Señor? Profetiza. ¿Qué es eso de profetizar? Hermano, diga lo que Jehová ¿a qué? Ha dicho. ¿Qué ha dicho el Señor? Aquellos que quieren ver a toda su familia llegando a los pies de Cristo: así ha dicho Jehová el Señor, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Profetiza. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Amén. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Pastor, yo estoy cansado de la enfermedad. ¿Qué le dice el Señor a usted? ¿Quiere ver un cambio? ¿Quiere ya no estar enfermo? Profetiza, hijo de hombre, profetiza. ¿Qué será profetizar? Hermano, diga las palabras del Señor. ¿Qué palabras del Señor? Ciertamente por su llaga hemos sido nosotros sanados. Cristo llevó toda enfermedad y dolencia en la cruz del Calvario. Profetiza, hijo de hombre. ¿Cuántos dicen amén? Profetice. No se salga de la palabra. Amén. Punto.
si usted vive conforme a la palabra de Dios, no se sale de la palabra de Dios. ¿El problema cuál es? Mucha gente, hermano, utiliza, no, entonces cómpreme esta piedrita, no sé qué. Ahí es donde se salen de la palabra. Usted solamente mire, dice la palabra, escrito está, profetiza, impondrán las manos sobre los enfermos y estos qué, porque en mi nombre echarán fuera qué, demonios. Escrito está, profetiza, mi hijo está enfermo, profetiza sobre tu hijo. Y va a haber un qué, un cambio. Estaba enfermo, ¿cómo lo quiere ver? Ese es el acontecimiento futuro. Cuando hablamos de profecía es el acontecimiento futuro, lo que va a suceder. Pero no va a suceder sin que haya un cambio, y usted es el primero que tiene que cambiar. El primero que tiene que cambiar es usted, creer en la palabra. Estas señales seguirán ¿a qué? A los que creen. Pero ¿cómo vas a ver la sanidad si primero no crees? Primero cambia tú, profetiza. Y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, porque lo imposible para Dios no existe. ¿Cuántos aplauden al Señor? Lo imposible no existe. Conviértase. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a Tomás? Tomás, no seas más incrédulo, sino que deje de ser incrédulo. Quiere ver la gloria de Dios. Por eso, hermano, lo que vemos ahorita fue, hermano, salió, hermano, de una palabra profética, porque fue lo que Dios dijo. Recuerde que una palabra profética es lo que Dios que dice. Y por eso dice la palabra en Hebreos, por la fe comprendemos que el universo, lo que tú y yo vemos, fue hecho a través de la palabra profética. A través de lo que Dios dijo. Y dijo Dios, primero, hermano, Dios desató la que, primero fue la palabra, y luego por la fe entendemos que se constituyó que el universo. De ahí la importancia, hermano, que usted sepa utilizar la palabra profética. Si Dios lo ha dicho, créalo, desate la palabra. De ahí dice la palabra, todo lo que Dios nos dio el poder para lo que tú y yo atemos en la tierra será que atado, y lo que tú y yo desatemos será que desatado. Y no te he dicho que si creyeres. En el mundo se dice ver para creer. La fe es lo contrario. La fe, hermano, es crea, desate, y va a ver la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás. En el mundo es vea para que crea. Mi fe está basada primero, hermano, en mi convicción, lo que yo creo. La fe es la certeza de lo que se espera. Desato la palabra profética, profetiza, hijo de hombre, y luego voy a ¿qué? A ver la gloria de Dios. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Mira, vuelvo y digo, no nos asustemos, hermano, con el tema de la profecía. Sí, mantengámonos, mis amados hermanos, en el celo de la palabra de Dios. Ten cuidado, dice la palabra, aún de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pero también ten cuidado con aquellos que dicen, hermano, que son profetas, con aquellos falsos profetas, porque dice la palabra, se levantarán muchos Cristos. ¿Qué significa Cristo, hermano? Pues un enviado de Dios. Se levantará gente que dirá que es enviada de Dios, y falsos profetas, o sea, utilizarán la profecía, dirán esto lo dijo Dios, y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Usted no se acelere, repito, queremos ver una transformación. ¿Cuántos queremos ver, supongamos, la gloria de Dios? Supongamos, mire, en Venezuela, ¿cuál es el problema ahorita? Bueno, el problema ahorita es el hambre, el desempleo. La gente se está viniendo para Colombia, hermano, la problemática política. Pastor, ¿cuál es la solución? Ay, pastor, derrocar a Maduro. No. Antes se creía, hermano, que la solución era cuando se muriera Chávez, y resulta que se murió Chávez y ahora se colocó peor la cosa.
Antes muchos en Venezuela que no eran chavistas están extrañando a Chávez diciendo, pero es que al menos Chávez, oiga, tremendo la ingenuidad. Pero se murió Chávez, ahorita está otro peor. Pero el problema no son o la solución no son unas elecciones. A mí la Biblia me dice, la solución está cuando se humille mi pueblo y oraren y clamaren y se convirtieren de sus malos caminos. Un cambio espiritual. Amén. No hay otra forma. ¿Quieren ver un cambio? Y las personas venezolanas y los oyentes en Venezuela que me están escuchando a través de internet o de la emisora, la Biblia dice, ¿quieren ver un cambio? Arrepentíos, créanle al evangelio. Amén. Ese es el problema. Lo mismo aquí en Colombia. Queremos ver la gloria de Dios. Gloria a Dios por los que dijimos amén. Pastor, la solución ahorita está, y no le estoy diciendo, hermano, como cristianos, votemos. Como cristianos, hermano, tenemos también la obligación, dice la palabra, vea, al César lo que es del qué, del César. Vaya y vote, hermano, pídale al Señor dirección. Amén. Con esto le digo, hermano, no vaya a dejar tampoco, hermano, que otros vayan a elegir o a votar por usted. Ay, no, pastor, es que eso es política. No. Porque, hermano, si nosotros no lo hacemos, otros hermanos y el diablo entonces va a utilizar para qué. Usted tiene también que pedirle al Señor dirección. Pero con eso no le estoy diciendo, hermano, que con su voto o con el mío se va a arreglar el país. No, aquí tiene que ver, hermano, un cambio espiritual. Si se humillare mi pueblo y oraren y clamaren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su ¿qué? Mire que es otra palabra profética. Y sanaré su tierra, pero primero tiene que ver con un cambio. Amén. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Repito, en su familia, en su hogar. Profetiza. Profetiza. Di la palabra que estos huesos vivirán. Póngase de pie, vamos a orar. Y usted va a darse cuenta, hermano, que la palabra profética más segura está ahí. Usted la tiene. Esa no miente. Amén. Esa no miente. Viva por la palabra. Cierre sus ojos, mi hermano, y levante sus manos al cielo. La palabra, hermano, es aquello invisible de Dios. Porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible con las cosas que Él ha creado. Cuando tú cierras tus ojos, lo único que tienes, hermano, es lo invisible de Dios. Es la palabra profética más segura. Oh, mi amado hermano, escrito está, la palabra ha sido ministrada. La visión ya la tienes. Hermano, lo que Dios ha dicho ya lo tienes en tu corazón. Eso está escrito. Ahora desátalo. Ahora profetiza, hijo de hombre, como Dios le dijo a Ezequiel. Ahora desata la palabra. Aquellas mujeres que están orando por su esposo, es tu esposo, escrito está. Son una sola carne y mejores son dos que uno. Y si el uno cayera, el otro lo levantará. Escrito está, profetiza, reclama a ese hombre para Cristo. Es tu esposo, es tu marido, profetiza. Declara la palabra, hermano, que está escrita. No tengas temor de orar por tu esposo. No tengas temor de orar por tu esposa. Profetiza, porque es carne de tu carne, hueso de tus huesos, que se fue con otro hombre, pero es tu esposa. Es carne de tu carne, es hueso de tus huesos. Profetiza sobre esos huesos y vivirá. En el nombre de Jesús, desata la palabra de vida, desata la palabra de fe en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi amado hermano, el Señor quiere llevar a esta iglesia, mi amado hermano, a un cambio, a una transformación, hermano, de fe. Amamos la santidad, amamos la sana doctrina. Oh, mi amado hermano, pero es tiempo en que esta iglesia entienda, hermano, lo que es la palabra profética y la más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Pero desátala, hermano, no tengas temor, confía en Dios, ora por tus hijos. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Hermano, profetiza sobre tus hijos. Dice la palabra que la generación de los rectos es poderosa en la tierra. Profetiza sobre tus hijos. Declara a los sacerdotes, reyes, profetas para la gloria del Señor. No tengas temor. Declara que tus hijos se convierten. Declara que tus hijos llegan a los pies de Cristo ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret.
Ahora cambia esas palabras de derrota, cambia esas palabras, hermano, de desgracia. Ya no vas a hablar más, no puedo. Ya se va a acabar las palabras de incapacidad de tus labios. Se van a acabar esas palabras de temor, porque Dios no te ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Profetiza lo que Dios ha dicho, hermano, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta el día de hoy habías dicho un poco de palabras que no podías, que te quedaba difícil ser cristiano, que era imposible ser cristiano. Cambia esas palabras y profetiza lo que está escrito en la palabra. Arrepiéntete para que vengan a tu vida tiempos de refrigerio. Se acabaron esas palabras de derrota, que no puedes, que no se puede ser un joven cristiano, que no se puede ser un joven santo. Mentiroso el diablo. Profetiza que sí se puede. Escrito está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Profetiza, mi amado hermano, sobre tu propia vida, en el nombre de Jesús, que sí se puede vivir en santidad, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oh, gracias, bendito Rey del cielo. Hoy desato la palabra de fe sobre esta iglesia, sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio. Mentiroso el diablo, que se acabó el amor. Si tú creías que se acabó el amor en tu matrimonio, echa fuera esas mentiras del diablo. Profetiza lo que está escrito en la palabra, que el amor nunca deja de ser. Profetiza, declara que el amor nunca deja de ser, que nunca se va a acabar el amor entre ustedes como esposos. Si usted tiene a su esposo o a su esposa, tómese de la mano con ella, porque las muchas aguas no podrán apagar ese amor. Profetiza sobre tu esposa, profetiza sobre tu marido, en el nombre de Jesús de Nazaret, que lo que Dios unió no lo va a separar el diablo, ni el hombre, ni principados, ni ángeles, ni huestes, ni lo presente, ni lo porvenir, mi hermano. Nada nos podrá separar de su amor. En el nombre de Jesús de Nazaret, clámale al Señor en esta hora, desatando esa palabra de fe, mi amado hermano. No te apartes de la palabra, ni a derecha ni a izquierda, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si había venido ruina, maldición, desgracia, desata la palabra del Señor, hermano. Declara la palabra de fe. El deseo de Dios es prosperarnos en todas las cosas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Desata esa palabra de fe, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Jehová es nuestro pastor, nada te faltará, nada te faltará. Profetiza la palabra, hermano. Si han venido temores, angustias a tu vida, escrito está, mi amado hermano, que no tendremos temor del terror nocturno, no tendremos temor de malas noticias. Profetiza en esta mañana sobre tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. No te estoy diciendo falsas profecías, te estoy diciendo lo que está escrito en su bendita palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias, bendito Rey de gloria. Declaro hogares unidos, restaurados, bendecidos en el nombre de Jesús. Te declaro sano. Si has venido con alguna dolencia, pon tus manos sobre aquella parte afectada y profetiza. Declárate sano. Declara la palabra del Señor, que por su llaga hemos sido sanados, y que la oración de fe sanará al enfermo, y si alguno hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Lo dice la palabra, escrito está. Declárate sano. Se va el tumor, se va el quiste, se va la enfermedad de tu cuerpo, se va el asma, se va la neumonía, la bronquitis, fuera de tu cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret te declaro sano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el Señor ha venido a sanar a los enfermos, a limpiar leprosos, a echar fuera demonios. Y en el nombre de Jesús yo también vengo en la autoridad de Jesús a declararte sano. Pulmones sanos, tu corazón está sano. En el nombre de Jesús tu sangre recibe sanidad. Ahora mismo tus riñones son sanos. Fuera todo tumor, todo cáncer de próstata. Varón, sé sano en esta hora en el nombre de Jesús. Mujer, sé sana en el nombre de Jesús, porque el deseo de Dios no es que vayas a perder un seno. El deseo de Dios es que seas sana, mujer, en esos senos ahora mismo. Fuera todo cáncer de mama, en el nombre de Jesús de Nazaret recibe sanidad. Escrito está, y desato la palabra, porque Dios me ha dicho: profetiza, hijo de hombre. En el nombre de Jesús he venido con la autoridad de Dios a declarar
declarar palabra de sanidad sobre tu cuerpo, palabra de sanidad sobre tus huesos. Fuera toda artrosis, fuera toda artritis en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera toda enfermedad mental, toda demencia, toda esquizofrenia, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro ahora mismo, como el Señor libertó al endemoniado gadareno, que quedas también en tu juicio cabal. En el nombre de Jesús de Nazaret, fuera la demencia, fuera la locura, fuera la esquizofrenia. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe sanidad. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sana, mujer, ahora mismo. Se rompen las ataduras generacionales, se rompen las cadenas. En esta hora te declaro libre por el poder de la sangre de Cristo. Te declaro libre por el poder de la sangre de Cristo. Recibe libertad en esta mañana, mi amado hermano. Es una mañana de liberación. Todo lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate por el poder de la palabra será desatado. Ahora mismo se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, se rompen las ligaduras que te tenían atado, que te tenían atada, mujer, que te tenían atado, varón. Se rompen esas cadenas, se rompen esas ataduras, se rompen esas ligaduras de impiedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, eres libre. Recibe libertad, recibe libertad, recibe libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo se rompen las cadenas del pecado, se rompen las cadenas del pecado. Vas a caminar una vida que le agrade a Dios. Vas a presentarte cada día como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te declaro bendecido, fortalecido, lleno de la paz de Dios.